Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel, Judá? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Efraín. Luego, todo Israel, Judá más Efraín, será salvo, como está escrito. Romanos 11, 25 al 26. Esta conferencia se llama la plenitud de los gentiles. Existen algunos conceptos básicos dentro del contexto hebreo y mencionados en el Brit Hadashah, pacto renovado, mal traducido Nuevo Testamento, que tenemos que conocer a efecto de comprender con precisión lo que Yahweh pretende revelarnos. Algunos de estos conceptos básicos mencionados en el pacto renovado que utilizaremos como apoyo a la hora de llevar a cabo la presentación, como resultado a la conferencia, la plenitud de los gentiles y aspectos de la verdadera comprensión de las mismas, procederemos al análisis de los siguientes conceptos. El concepto evangelio, el concepto iglesia, el concepto plenitud de los gentiles y qué relación tiene la plenitud de los gentiles con la restauración de Israel. Comenzamos con el primer concepto, el concepto evangelio. En los pergaminos griegos se encuentra el vocablo evangelion, codificado con la referencia Strong G2098 y su derivativo evangelizo. Aquí vemos la referencia G2098, codificación, y G2097, evangelizo. Dando un ejemplo, tenemos Mateo 4:23, Matillahu 4:23. Y Yahshua recorrió toda Galil, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando al pueblo de todas clases de enfermedades y dolencias. Reina Valera restaurada 2011. Esta es una versión de la Reina Valera que se hizo en el 2011, donde se cambiaron los nombres de origen pagano y se puso los nombres originales. Pero es una Reina Valera normal. Utilicé esta Reina Valera para poder tener los nombres cambiados solamente, pero la misma Reina Valera. Si buscamos en el texto bizantino interlineal griego-castellano, que es la versión de los manuscritos griegos, vemos que en Mateo 4:23 se encuentra la palabra evangelio, la palabra griega evangelio. ¿Quiénes deben de recibir el evangelio primeramente? Esta es una pregunta que la hago a propósito. Romanos 1:16 nos dice la respuesta. Porque no me avergüenzo, y esto lo dicen muchos en las iglesias, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Elohim para salvación de todos los que creen, al yaudí primeramente, al judío primeramente, y también al griego. ¿Por qué se habla de judío y griego? Tengo que explicar esto. Porque Shaul divide el mundo completo en judíos y en griegos. Porque en el año 200 antes del Mashiach, un momentico, sí. Porque en el año 200 antes del Mashiach, Grecia llegó a su cúspide. Vino Alejandro Magno, después vinieron cuando él murió a los 30 y pico de años. Los 4 generales se repartieron el mundo conocido, y entonces dentro de los 4 generales había uno que eran los Seleucidas, que tenían la parte que le correspondía al Medio Oriente también, ese general. Y de un descendiente de esos generales vino este vástago maligno llamado Antíoco Epífanes, que se cree que también tuvo descendencia de Amalek. Y
¿Qué quería él? Bueno, ya no se conformaban de que ellos tuvieran el dominio mundial, sino que el mundo entero asimilara la cultura griega. Y el mundo entero asimiló la cultura griega. Cautivó, la cultura griega es la cultura del enamoramiento, de la vanidad, del yo. Gimnasio, olímpicos, Juegos Olímpicos, mitología, en las artes, la música, musa, todo esto, el sistema educativo, los poderes del Estado, el Senado, todo esto vino de Grecia. Entonces, había un pueblo pequeño, un punto en la faz de la tierra que se oponía a que fuera asimilado, y eran los judíos. Había muchos judíos que se habían asimilado, se habían vuelto griegos, pero un grupo de la orden Joanim, de la Kehuná, de los Cohen, y una gran parte del pueblo no se había asimilado y estaba resistiéndose. Y Antíoco Epífanes se enfureció, hizo resistencia y dijo: lo vamos a obligar, vamos a hacer un decreto. Esto está en el libro de los Macabeos registrado. Y se levantó Matatías, y con él Yahudá Macabeos. Matatías era el padre de Yahudá Macabeos. Y Matatías inauguró su rebelión cuando un judío fue a un judío fue a echarle incienso a uno de los dioses de Grecia, porque estaban pidiéndole una petición de que se unieran a ellos. Y cuando él vio a ese judío haciendo honor a dioses paganos, entró en cólera y en ira y tomó el celo de Yahweh en sus manos y mató a aquel judío, lo degolló y mató a todos los enviados de Grecia. Y desde ahí comenzó la rebelión de los macabeos. Murió su padre y quedó en sucesión Yahudá Macabeo. ¿Y huyeron a dónde? A los montes de Judea. Los que estén en Judea huyan a los montes. Vean que es una sombra profética de lo que va a acontecer. Y vino Antíoco Epífanes, profanó el templo y puso un altar de Zeus en el templo y mató cerdos, lo profanó. Por eso era necesario una vaquilla roja para la impureza, para la purificación y para aquellos que se habían contaminado con sangre y con muertos. Entonces 1,000 judíos le ganaron a 16,000. Esa fue una de las victorias. No era un poder sobrenatural que estaba en ellos, claro. Entonces prevalecieron y no fueron asimilados. Por eso dice que dejaré una lámpara encendida, que es Judá. Ustedes lo van a ver en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo entero se volvió griego y el que conservó la verdad, que atesoró esa escritura tal cual como fueron dadas, fue el judío. Por eso al judío primeramente y después al griego. Porque el judío no te va a distorsionar la verdad. Primero al judío y después al griego. Entonces, el judío primeramente tiene que recibir la Besorá, el Evangelio. Hechos 10:36. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de Shalom. Subrayen, el Evangelio trae Shalom, es de Shalom. Por medio de Yahushua HaMashiach, a donde todos. Partiendo del siguiente significado de la palabra Evangelio, vamos a rastrear el concepto de esta palabra en la Tanaj o el Antiguo Pacto. Proverbios 25:25. Es un ejemplo. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias de lejanas tierras. La palabra que aparece en la Septuaginta como Evangelio, la Septuaginta, tengo que explicar esto, la Septuaginta es la traducción griega que se hizo para aquellos judíos que se habían asimilado a Grecia, de la Tanaj, del Antiguo Pacto. O sea, quiere decir, esta traducción es 200 años antes del Mesías. Y está la palabra Evangelio. Y la palabra
evangelio traduce la palabra hebrea Besorá. Besorá. Y están algunos ejemplos aquí donde dice Isaías 49, tú que traes buenas noticias desde Sión, súbete a un monte alto, tú que traes buenas noticias, a Jerusalén, clama levantando fuertemente tu voz, di a las ciudades de Yahudá, aquí está tu Elohim. Tiene que ver con un reino, tiene que ver con un anuncio de un reino, y tiene que ver, vemos que está la palabra evangelio en el texto griego de ese pergamino de Isaías. Isaías 52:7, cuán bellos son sobre los montes de Israel. ¿Cómo? Sobre los montes de Israel. Los pies de aquel que trae buenas noticias, Besorá, proclamando Shalom, trayendo buenas noticias de las buenas cosas, anunciando salvación y diciendo acción, tu Elohim reina. Isaías 52:7 vemos que en el texto griego de la Septuaginta también habla de la palabra evangelio. Estando los judíos bajo el dominio del imperio romano, aparece un hombre del linaje de David, de la tribu de Yahudá, que un día de Shabbat, en la sinagoga, se pone delante de todos y toma el rollo y lee. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias. Besorá, a los pobres, aliviar los afligidos, anunciar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y anunciar el año favorable de Yahweh, un año en Shemitah, y el día en que nuestro Elohim nos vengará de nuestros enemigos, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé cabot, esplendor en vez de ceniza. Lo que acabo de leer se ha cumplido hoy, pero solo leyó la primera parte, porque lo que viene se cumplirá en su segunda venida. O sea, leyó este cuadrante. El día que nuestro Elohim nos vengará de nuestros enemigos y a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé esplendor en lugar de ceniza, eso se cumplirá en su segunda venida. Y vemos que la palabra es buenas noticias, evangelio, la que está ahí en este cuadrante, según el texto de Lucas. Vemos, rastreamos la palabra, está codificada ahí en el Strong, y es la palabra codificada con el código H1319, y es la palabra basar, en hebreo besorá. Hay una variación masorética donde toda la palabra a, o e, que han tenido variaciones. En el hebreo antiguo es basar, pero ahora es besor, de besorá, besor. ¿Y qué quiere decir esto? Buena noticia, mensajero, predicar, publicar. Pero para estar más seguro de que esta palabra mencionada aquí es también la expresión que se tradujo en el castellano evangelio, veamos el texto griego de Lucas 4:17 al 18, donde Yahshua lee este mismo texto. Lo vemos ahí, vemos la palabra griega y es la palabra evangelio. Ahora que hemos identificado el término hebreo detrás de la expresión evangelio, se formula la siguiente pregunta: ¿en qué lugar fue anunciado por primera vez el evangelio? Pregunta del millón. Y lo rastreamos en el Brit Hadashah, en los textos de Hebreos 3:17 hasta Hebreos 4:2. Todo se lee de corrido. Hebreos 3:17 hasta Hebreos 4:2. Y leemos: ¿mas con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 4:1 ahora. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a algunos de ustedes haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron sin mezclar fidelidad. Solamente eso. Vemos que la palabra que dice Hebreos 4:2 en griego es evangelion, evangelizo, el evangelio. Si profundizamos en el texto, en el contexto del capítulo 3 y 4, nos damos cuenta que la expresión como a ellos se está refiriendo a nuestros primeros padres cuando estuvieron en el Sinaí. ¿Qué se dio en el Sinaí para que fuese considerado buena noticia o evangelio? Esteban nos dice, Hechos 7:38. Van a aprender ahora que había algo que nos habían ocultado y tenía que resucitar. El tiempo no será más. Y dice, profetiza otra vez. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el Malach que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Evidentemente, el evangelio que se dio en el monte Sinaí es la Torah. La Torah, mal traducido como la ley. Significado correcto, instrucción. Para decir un ejemplo de donde se menciona Torah, tenemos ahí Salmos, Tehilín 19:10, que dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, la que destila del panal. Ahora comprendemos por qué a Yohanan en Shitgalu, en Revelaciones, dice que ese librito sabrá dulce en tu paladar como la miel. Dulce, pero será amargo en tu vida. Porque usted digerirlo y usted aplicarlo en la vida es oponerse al mundo, oponerse a las iglesias, oponerse al sistema, oponerse a todo. Pero anterior a este hecho, ya nuestros padres, Abraham, se le había dado un anticipo de este evangelio, o Torah Olam, buena noticia. Gálatas 3:8. Y la Escritura, habiendo previsto por la fidelidad, Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, Benibrehu Abraham Mispahá, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, en ti serán injertadas. Esta fue la bendición, todas las familias de la tierra. Es un anticipo del evangelio. Vemos en este texto, en la versión griega, que la palabra es pro-evangelizomai. Pro-evangelizomai, codificada con el G 4283, que significa anticipo de la buena noticia, anticipo del evangelio. Es por eso que Pedro dice que hay que obedecer el evangelio. Si el evangelio era, Cristo murió y resucitó al tercer día, ¿crees en eso y serás salvo? Y has creído en el evangelio. Esa es la prédica de cualquier conferencista y cualquier televangelista y cualquiera que llene un estadio, al final, después de decir todas las anécdotas y todas las cosas que dicen que son rellenos realmente, al final dice, ¿crees en Jesucristo que murió, resucitó al tercer día? Y si crees en eso, ha creído en el evangelio. ¿Será que eso es el evangelio? Esa frasecita, cliché. ¿Será que es una parte del evangelio?
¿O será que está introducido en el Evangelio? Pero vemos aquí que Pedro dice que hay que obedecer el Evangelio. ¿Dónde está esto? En Primera de Pedro 4:17. Y dice Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, la casa de Elohim, nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Elohim? La casa de Elohim está obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál será el fin de aquellos que no lo obedecen? Viendo esto, podemos destacar las cualidades del Evangelio. ¿Y cuáles son las cualidades? Aquí dice: el Evangelio es buenas noticias, codificada con el G2098 Strong. El Evangelio es poder de Elohim, Romanos 1:16. El Evangelio es para el judío primeramente, Romanos 1:16. El Evangelio es salvación, Isaías 52:7, Romanos 1:16. El Evangelio es de Shalom, Romanos 10:36, Isaías 52. El Evangelio para obedecerlo, 1 de Pedro 4:17. El Evangelio es Torah, instrucción, Hebreos 3, del 16 al 4:2. El Evangelio es palabra de vida, Hechos 7:38, Esteban hablando. El Evangelio es perpetuo, o como dicen por ahí, el Evangelio eterno, Besorá Olam en hebreo. Y esto fue el último concepto que dejé. It Galus, Revelaciones 14:6, y dice: y vi volar por en medio de los Shammai otro mala que tenía la Besorá Olam, para anunciarlo y proclamarlo a todos los que moran en la tierra, tribu, lengua y nación. Cuando la Torah sea revivida de nuevo en los seres humanos, será proclamado a tribu, lengua, nación. Dice: y se proclamará este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. ¿Entendiendo ahora ya quién es el evangelio? La Torah nunca había sido predicada a toda tribu, lengua y pueblo. Ahora sí. Usted puede ser un actor de eso, de predicar la Torah a toda tribu, lengua y pueblo. Pasamos al la siguiente definición. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Definamos el término griego codificado con la numeración Strong G1577, eclesía. ¿Por qué comienzo con lo griego? Porque comienzo con la confusión de donde venimos, para pasar a la realidad y a lo que es original. Tenemos que ver de dónde vino todo esto. Eclesía, que significa congregación, concurrencia, la tradujeron por el término que latino, creado en Roma, el término es iglesia, al castellano. Y vemos que en Hechos 7:38, que es lo mismo que que citamos ahorita, anteriormente, de Esteban hablando, que dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Vamos a ver una vaca sagrada que va a caer, porque antes de que Mashiach muera y resucite, en los textos de la Brit Hadashah, del Pacto Renovado, mal traducido al Nuevo Testamento, la palabra eclesía está traducida como congregación. Después que él resucitó y subió a los Shamaim, que vino el día de Pentecostés, Shavuot, entonces después de ahí los textos dicen, ese mismo texto de palabra griega la traducen como iglesia, no ponen congregación. Antes del Mashiach, esa misma palabra, eclesía, congregación. Después del Mashiach, iglesia. Para que usted vea cómo le manipulan a usted. Esto casi de Rey Cipriano de Valera. Manipulan ahí los textos. Pero es la misma palabra eclesía. Y está en la Septuaginta.
la palabra eclesía. ¿Y qué traduce la palabra eclesía? La palabra eclesía traduce en la Septuaginta, por ejemplo, un ejemplo de Deuteronomios 9:10, es la palabra asamblea, la palabra congregación. Y la palabra hebrea que traduce es la palabra cajal. Cajal. Anteriormente vemos que también significa, lo primero que significa esta palabra eclesía es llamar fuera, los llamados fuera. ¿Está viendo? Y el texto de Hechos 7:38 dice, la congregación en el desierto. Vemos el texto interlineal griego y vemos que dice eclesía en el desierto. ¿Cómo? Iglesia en el desierto. Y vemos Deuteronomio que nos habla de asamblea y eclesía, y la palabra griega que traduce es cajal, que de ahí viene el derivativo quejilá. ¿Cómo es eso? Entonces vemos que los primeros en ser llamados fuera fueron los que salieron del desierto, los que salieron de Egipto, eran llamados fuera. De Egipto llamé a mi hijo, dice la profecía. Tanto el Mashiach como Israel fueron llamados fuera. Entonces nosotros somos la Cajal. Nada que ver con una iglesia, un prototipo de 4 paredes y de infraestructura que se ha creado después que vino Roma. La eclesía es Israel. Entonces pasamos al próximo tema, o sea, definir la plenitud de los gentiles. Primero tenemos que definir términos expresados en esta frase, plenitud y gentiles. Comenzamos con las definiciones griegas, ya que en el mundo teológico occidental se ajusta este pensamiento y es el punto de referencia para rastrear el pensamiento original hebreo, el cual es la fuente de inicio de todas las expresiones bíblicas. Comenzamos con la palabra gentil. En singular es etnos, en plural es etnia, codificada con el G1484 del Strong. ¿Qué significa? Significa muchedumbre, naciones, y en el texto griego dice que significa pagano. Pagano. ¿Qué quiere decir pagano? Diga etnos. Paganos, etnias. Gentil, linaje, nación, pueblo. La palabra hebrea es goy en singular y goín en plural, codificada con el código H1471. Significa nación, gentil, uno que no es hebreo, y también dice aquí enjambre de langosta. Por si ustedes ven Apocalipsis en Isgalo, que dice que del pozo del abismo salieron langostas a invadir a Jerusalén, ya ustedes saben que son gentiles. Está viendo que todo lo habló a la mentalidad hebrea, y entonces no lo iba a comprender un romano que lo tenía encarcelado. Por eso era este hombre está delirando. Pero lo que lo está escribiendo es algo para posteriores generaciones, que se iban a volver hebreos, iban a entender la codificación. Entonces, según ejemplos que veremos a continuación, podemos notar que hay 2 clases de gentiles, descrito a lo largo de las Escrituras, el cual sus diferencias las resaltan sus cualidades. Estas 2 clases de gentiles son gentil deliberado. Cuando yo puse esta definición de una expresión griega que se llama aperítone. Aperítone quiere decir incircunciso, y que no le interesa el pacto, claro. Aperítone. Entonces esto lo puse en español para que tengan una noción de lo que quiero decir. Gentil deliberado. El gentil deliberado, según lo relatan algunos textos, es idólatra, impío, pagano, vanidoso, no conoce a Elohim. Vamos a ver dónde lo describe. Mateo 10:5.
esto es el Mashiach hablando, dice, a estos 12 envió Yahushua, a los cuales le dio mandamiento diciendo, por camino de gentiles no vayáis, por camino de los paganos no vayáis, ni en ciudades de samaritanos entréis. Sin embargo, él entró en la ciudad de samaritanos. Esto tiene una explicación. Porque una cosa es los samaritanos deliberaron, samaritanos en sí, o los hijos de Israel que se volvieron samaritanos. Tienen ya esto es un concepto que hay. 1 de Corintios 10:20. 1 de Corintios 10:20. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, a los sheidim, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los sheidim, con los demonios. Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles. Judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Efesios 4:17. Esto pues digo, y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Está viendo? Andan en vanidad, en la vanidad de su mente. Primera de Tesalonicenses 4:5. Dice, no en pasión de concupiscencia, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. Pero aparece como cosas que se contradicen en la misma carta de Shaul. Pero no es que se contradicen, es que en griego está definido la diferencia. Aparece la diferencia. El traductor se puso gentil para las dos palabras. Y ahí que está el problema. La palabra gentil arrepentido, que el otro gentil que voy a narrar, es la palabra acrobustia, que lo traducen como incircunciso, pero no quiere decir incircunciso. La palabra acrobustia quiere decir el que desechó el pacto, el que tiró el pacto. Eso es lo que quiere decir acrobustia en griego. Hubo un hijo de Elohim que se gentilizó y tiró el pacto. Y ese se llama el gentil, le puse el gentil arrepentido. Porque se arrepiente en un momento de la historia. Y dice, estos dos gentiles son actos kosher, temeroso. Acto significa kosher. O kosher significa acto. Temeroso, creyente en Mashiach, simiente de Abraham, y aceptan su condición. Está relatado en Efesios 2:11 hasta el 12. Y dice de esta manera, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, acrobustia, por la llamada circuncisión, perítone, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos que traen la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Si yo sigo el relato, dice, pero ahora por medio del Mashiach, de la sangre del Mashiach, a ustedes que estaban lejos, han sido acercados. Porque Él es nuestro Shalom, que de ambos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Primera de Corintios 2:12. Dice así, sabéis que cuando erais, ¿qué es la palabra erais? ¿Cómo es ese verbo? Pasado. Cuando erais gentiles, os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Y Efesios 3:6 dice que los gentiles
sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en el Mashiach, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Ahora está viendo la definición del Evangelio. ¿Cómo es que un gentil que desechó el pacto es reincorporado a la promesa? Y a los consortes y herederos por medio de la Torá. Definición de plenitud. En el lenguaje griego y en todas las palabras griegas, hablando de algo de plenitud, es la palabra codificada con el G4130 de la referencia Strong, plestos, que significa llenura, multitud, plenitud. Pero la palabra que rastreamos en la Septuaginta de esta misma palabra es la palabra meló, en hebrea, codificada con el H 4393, meló. Y esta significa plenitud, llenura, lleno, multitud. Oigan bien la definición. Veamos el texto que mencionamos, que menciona dicha frase, el texto que inaugura esta conferencia, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si vemos, la versión griega dice, etnos plestos, etnias plestos, la plenitud de los gentiles. ¿Cuál profecía de la Torá alude Pablo al mencionar esta expresión? Génesis 48:19. Pero su padre rehusó. Esto es cuando Jacob fue a bendecir los hijos de Joseph, cuando volvió y vio a Joseph vivo, y vio a sus hijos, Efraín y Manasés, y dijo, ¿quiénes son estos? Una pregunta clave que aparecerá en Apocalipsis. ¿Quiénes son estos y de dónde han salido? Y aparecen en Isaías. ¿Quiénes son estos? Y estos son los hijos que te ha parido cuando tú estabas esclava, desterrada. Todo esto va a aparecer. Usted va a ver, esta pregunta es clave. ¿Quiénes son estos? Son preguntas que trascienden el tiempo. Y dice, pero su padre rehusó y dijo, yo sé, hijo mío, yo lo sé. Él también hará un pueblo, él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor, y su cera formará la plenitud de los gentiles. Efraín. En la Septuaginta dice etnias plestos, la plenitud de los gentiles. En hebreo dice melo hagoim, la plenitud de los gentiles. Vamos a ponerlo más gráfico. Israel adopta a los dos hijos de Joseph. Los hermanos van en busca de su padre Jacob, Israel. Llegan a estremecerse con su hijo amado. Está tan feliz que quiere adoptar a los hijos de Joseph para ser los hijos de Israel. Y luego dice, pero lo hace cruzando las manos, de modo que la derecha queda sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará la plenitud de los gentiles. ¿Qué relación tiene la plenitud de los gentiles con la restauración de Israel? Ahora viene la copiadera. Para contestar esta pregunta debemos analizar la caída de Israel y las posteriores profecías de su futura restauración.
entonces sabremos qué conexión tiene con la plenitud de los gentiles. Vamos a analizar la caída de Israel. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. Salomón construye en Jerusalén el templo de Elohim, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificio donde se debía celebrar 3 de las fiestas anuales: Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, de la enramada. Elohim hace pacto con Salomón, y le dice: si permanece fiel a los mandamientos, y consolidaré tu dinastía para siempre. Pero si no lo hacía, rompería el reino. Salomón, a pesar de toda su jochma, de toda su sabiduría, desobedece a Elohim y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus Elohim, sus dioses, a sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Shlomo, haciendo caso de su esposa, sacrifica ofrenda a estos dioses. Por cuanto ha habido esto en ti, y el pecado de Salomón está descrito, está detallado en Primera de Reyes, del 11:4 hasta el 36. Primera de Reyes, del 11:4 hasta el versículo 36. Y vamos a leer: en su edad avanzada sus esposas hicieron que el corazón de Shlomo se desviara tras otras deidades, y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh, su Elohim, como lo había sido su padre David. Shlomo siguió a Astarot, la deidad de los sidonios, a Milcón, ídolo detestable de los amonitas. Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. Entonces Yahweh le dijo a Shlomo: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mis pactos, ni las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo, Jeroboam. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrebataré de las manos de tu hijo Roboam. Sin embargo, no lo arrebataré del todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí. Seguimos. Así ha dicho Yahweh, este es el versículo 31 al 36. Elohim de Israel: voy a arrebatarte el reino de las manos de Shlomo, y a ti, Jeroboam, te daré 10 tribus. Esto sucedió en el tiempo de Roboam, ya cumpliéndose la profecía. Y a su hijo Roboam le daré una tribu, para que mi siervo David tenga una lámpara. Ahora entiende por qué el judío se quedó con identidad y quedó con el celo de la Torá, guardador de la palabra tal cual como es, porque es una lámpara profética. Dice: para que mi siervo David tenga una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he elegido para establecer mi nombre. Por eso yo digo Jerusalén, Jerusalén. No le pongo la variación masorética de Jerú, aunque para que ellos me entiendan en algún contexto le podría decir Jerusalén. El reino se divide. La tribu del norte, Israel. La casa, Efraín. Capital, Samaria. ¿Se ve? Rey de la tribu de Efraín,
Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. Oigan esto, aquel que se le prometió, Melech Hagoyim. Judá, tribu del sur. Casa de Judá, 2 tribus. Capital, Jerusalén. Rey de la tribu de Judá, Roboam. Y tenemos Amós 9, del 8 al 9, donde habla del castigo, del castigo que se le da a Israel. Siguen pecando a pesar de que fue dividido y se le dio un pacto a ambas casas de que si permanecen obedientes, Él lo va a bendecir, lo va a prosperar, y la mente humana sigue y le da y le da y le da al pecado, por más que se le diga la verdad. Eso es lo que tiende. Pero tenemos que un día aprender. Segunda de Reyes 17:6 habla de la otra casa de Israel y su pecado. Segunda de Reyes 17:6. Entonces vemos aquí, el rey del norte, Jeroboam, de la tribu de Efraín, al ver que sus súbditos iban a adorar Elohim a Jerusalén, temiendo que se quedaran por allá y quisieran reunificarse, decreta que nadie puede irse allá. Hay un mandato que dice, 3 veces subirá todo israelita, todo varón a Jerusalén, de la Torah. Y él derogó, anuló ese mandato por miedo a que se le queden en Jerusalén y se sumen a la tribu del sur. Comenzó la primera rebelión. Estableció 2 lugares de adoración. Ahora vino el primer sincretismo que tuvo, no fue Roma, señores. Roma fue que imitó a Jeroboam. El primer sincretismo a partir de la fe de Israel que hizo algún ser en la humanidad, el primero fue Jeroboam. Dice que estableció 2 lugares de adoración en su territorio. Cambia la fecha de las fiestas, pone una octava fiesta, y establece Cohen, o como se dice en pagano, sacerdotes, a los que quiera. Por año, Elohim manda a muchos profetas a advertirle a la casa de Israel o Efraín que se arrepientan y vuelvan al pacto. Si no, les sobrevendría todo lo que estaba decretado. Efraín, es dado a los ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Oseas 4, 17 al 18. Y vemos que también Judá fracasó en su intento en obedecer la Torah. Y está descrito en Segunda de Reyes 25, del 1 al 10, vino Nabucodonosor. En el tiempo de que la casa de Israel pecó, que Asiria vino para llevársela al cautivo, Judá estaba firme, estaba el rey Josías, y los asirios iban a invadir a Judá, porque si vencieron 10 tribus, ¿cómo no van a vencer 2 tribus? ¿Y qué sucedió? Josías dijo, no, nosotros no podemos ganar con nuestra fuerza. Se rompió sus vestiduras e hizo penitencia, e hizo ayuno, convocó ayuno general. ¿Y qué sucedió al amanecer? 270 y pico de mil asirios muertos por un hambre. Se aterrorizaron y no volvieron. Dijeron, pero ven acá, ¿y quiénes son estos? ¿Con quién era qué tienen esta gente? En el 597 vino otro rey y desobedeció los mandatos de Yahweh, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh,
y vino el rey de Babilonia. Y aquí aparece en Jeremías 3, del 6 al 10, aparece los dos pecados, los pecados de ambas casas. Dice así: Yahweh me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde? Es Israel, Efraín, yendo a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, prostituyéndose allí. Y pensé que después de que ella, usted ve que le habla como mujer, a usted va a ver ahora que en lenguaje profético, a Israel como esposa, como novia del Mesías, como pueblo se le llama a ella. Y usted va a ver que en la Torah todo lo que describe a una mujer, todos los mandatos que se refiere a una mujer, tiene un lenguaje alegórico con Israel. Entonces dice, después que ella hizo todo esto, volvería a mí, pero no volvió. Y lo vio su hermana, femenino, su hermana, la desleal Judá. Y noté cómo la rebelde Israel, Efraín, había cometido adulterio. Yo la despedí y le di, ¿cómo? Carta de divorcio. Anoten eso. Se le dio carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor y ella también se prostituyó. Ciertamente el país, ¿qué país? Guatemala, New York, Israel. Ciertamente el país se contaminó por su inmoralidad casual, cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol, o sea, hizo ídolos. Y después de todo esto, su hermana, la desleal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino que con insinceridad declara Yahweh. Quiere decir que Judá volvió, pero insinceramente. Hubo algo en el corazón todavía. Volvió mecánicamente. Wow. Efraín se pierde. A causa de la idolatría de las 10 tribus del norte, son llevadas cautivas por Asiria. Se mezclan con los gentiles. Pierden su identidad. Primer punto. Pierden su identidad. Y se dispersan entre las naciones. Se le llaman las tribus perdidas de la casa de Israel. Judá al exilio. Años después, las dos tribus del sur son llevadas cautivas a Babilonia. Pero en el exilio se arrepienten, y no pierden su identidad. Luego son dominados por los medos y los persas. Y se les deja volver, pero sin autonomía, después de 70 años. Y se les llaman a partir de ahí judíos. Pero un día, oigan esto, pero un día el reino de Israel volverá a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirle, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy Elohim que le da vida. Ese día será majestuoso, pues yo le devolveré a los reinos de Judá e Israel la grandeza que tuvieron, y volverán a ser una sola nación, y tendrán un solo rey, y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. O sea, 1 del 10 al 11. La palabra Elohim no cae en tierra. Eso volverá a ser. Profecía de la futura restauración de Israel. Vayan anotando. Comienza con esta profecía de cuando todavía no había ni un rey, no había reino, no había jueces, no habían pasado la tierra de Israel, estaban todos delante de Moshe en el monte Sinai, cuando eran
los padres, cuando estaban todavía en el desierto. Él de anticipado se lo dijo. Se le dio un decreto, la bendición y la maldición, Deuteronomio 27, 28 y 29. Pero ahora en Deuteronomio 30, 1 hasta el 5, dice de esta manera: cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y la tomes en serio, bien en serio, entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh, tu Elohim, cuando vuelvas a Yahweh, tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso de sus mandamientos, con todo su corazón, con todo su ser, tal como lo ordeno hoy, entonces Yahweh restaurará tu suerte, restaurará tu suerte, y volverá a recibirte en amor, en Ahava. Lo recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh, su Elohim, lo ha dispersado. Aun si tus expatriados estuviesen en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh, tu Elohim. De allá te traerá, y Yahweh, tu Elohim, te traerá la tierra que poseyeron tus padres. Y tú la poseerás, y te harás más próspero y más numeroso que tus padres. Y también leemos un salmo profético, un salmo un tejilín que resuena en orden profético, resuena en tu corazón. Usted lo lee y usted dice: ¿quién escribió eso? Porque no había dispersión cuando se escribieron los tejilín. Y dice así el Salmo 126. Cuando Yahweh hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de Yishad. ¿Qué significa Yishad? Se reirá en futuro. Y nuestras lenguas de exaltación. Entonces dirán entre los gentiles: grandes cosas ha hecho Yahweh por estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos en el desierto del Negev del sur. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora comienza la anotación. ¿Qué dice Yeshayahu, Isaías, sobre la restauración de Israel? Isaías 11, del 10 al 13. El texto clave de esto es que dice que se levantará una señal entre las naciones y juntará lo desterrado de Israel